Hermanos, mientras preparamos nuestros corazones para el santo culto, vamos a cantar dos himnos. Uno se llama Después del río, que está bajo el número 342. Hermoso himno conocido, que nos depara esa esperanza maravillosa de poder ver a Jesús volver en las nubes de los cielos. He oído de una tierra hermosa y soñada, un lugar en donde la alegría es total. Con mis ojos la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mis brazos casi ya no pueden remar, agotados y heridos por tantos días. Necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Aquellas bellas moradas que ninguno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. Para continuar vamos a seguir con el himno 184, Nunca te rindas. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene,
Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos regalas este hermoso día para poder venir a adorarte y alabarte, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en este culto que te entregamos a ti. Queremos pedirte que abras nuestras mentes y nuestros corazones y que nos ayudes sobre todo a reflejarte a ti, Señor. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Una cordial bienvenida a todos los presentes. Feliz sábado. También a las visitas que nos acompañan en este día. Hoy tenemos la visita de la directora del Ministerio Infantil de Amigón, Lidia Schneider, que ella va a impartir el mensaje. Primera vez, ¿no? Primera vez, así que bueno, le damos la bienvenida, que se sienta a gusto en nuestra iglesia. Y para comenzar vamos a ver el video de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy: 7 regalos. Amor, estoy preocupado. Acabamos de llegar, visitamos a los clientes, los atendimos. Todos nos compraron. Las ventas han sido muy buenas. Pero no hemos podido pagar todas las cuentas. Muchas veces me he preguntado, ¿no será un problema espiritual? Ya no sé qué hacer para encontrar respuestas a tantas preguntas. Teníamos que seguir adelante. Cierta vez recibimos una propuesta, ¿te acuerdas? De una empresa muy grande del rubro de la bisutería. Y esta empresa trabaja con accesorios para el cabello. Es una marca respetada y conocida en Brasil. Y una de sus ejecutivas me llamó para conversar y me propuso algo. Que yo fuera representante de esta marca para todo el estado. En este caso es Paraná. Y esto es muy lucrativo, porque es una marca conocida, solo hay que mostrar el producto y se vende solo, porque todos lo conocen. Y ella me fue detallando todo lo que tenía que vender. Y me di cuenta que en la lista de artículos una de las cosas era bisutería. Y ustedes saben cómo somos cristianos, adventistas del séptimo día, no las usamos. No podría vender estas cosas. Entonces, decidí rechazar la propuesta que ella me había hecho. Mientras todo esto estaba sucediendo, comenzamos a participar de la jornada espiritual y así empezamos a caminar 40 días con Dios. Ese periodo fue muy importante porque despertábamos temprano y pasábamos nuestras primeras horas en la presencia de Dios, estudiando la Biblia y teniendo lindos momentos de oración. Esto hizo toda la diferencia para que pudiéramos aprender a confiar y depender totalmente de Dios frente a todos los problemas que estábamos enfrentando. Tuvimos una gran idea y armamos una estrategia de marketing para presentar los productos de una manera diferente. En aquel año la moda cambió y comenzamos a vender muchísimo. Dios nos anticipó lo que sucedería en el mercado y nos dio allí una idea, una dirección, una oportunidad de marketing que no esperábamos, pero vino de nuestro socio. ¿Qué ha cambiado en nuestra vida? Pusimos a Dios en primer lugar, el lugar que es solo suyo, y Él nos ha bendecido de manera grandiosa. Pudimos pagar todas nuestras deudas y aún nos regaló un local, una tienda que tiene el nombre de 7 regalos. Allí trabajamos con regalos y decoraciones y tenemos el privilegio de predicar el Evangelio a través de literatura, testimonios, orientaciones y consejos que damos a nuestros clientes y amigos. Hola queridos, estamos aquí para compartir con ustedes un poquito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida en estos últimos años. En enero de 2016, nosotros cerramos las actividades de la tienda 7 Regalos, pero seguimos con la empresa de accesorios para el cabello y buscamos orientación en Dios de cómo administrar la empresa que Él nos había confiado. Y de una manera maravillosa Dios nos condujo a su palabra, la Biblia, para que entendiéramos a través del libro de Proverbios
cuál era su plan para nuestra vida. Dios también nos ha enseñado a través del libro El Colportor Evangélico y Administración Eficaz. Los dos libros son del espíritu de profecía. Y de una manera muy práctica, Él también continuó a enseñarnos. ¿Cómo sucedió eso, amor? Recibí un llamado para participar de un grupo de personas que administraría la reforma y la construcción de nuestra iglesia. Y a través de esa administración, Dios dejó muy en claro cómo Él quería que nosotros administráramos nuestra vida. Y Dios nos ha bendecido mucho. Y tenemos mucho que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Probad y ved. Y ahora, Padre amante que moras en los cielos, gracias Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa. Gracias por el hermoso día que nos regalas. Queremos agradecerte también por las bendiciones que nos diste a lo largo de esta semana. Y Señor, te pedimos que podamos ser dadores alegres para el avance de tu obra, Señor. Gracias y pedimos tu compañía en lo que resta de este hermoso día. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Para comenzar este culto, vamos a entonar las estrofas del himno número 496. Sus manos somos. Cuando escuchemos los acordes, nos ponemos de pie. Sus manos somos que ayudan en el mundo. Somos tus pies que van donde Él los guía. Somos su amor, lumbre en las tinieblas. Somos su luz
quieres hoy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos por esta mañana, por este sol hermoso que nos regalas. Gracias, Padre, porque hemos podido venir a tu casa a adorarte. Y ahora, Señor, queremos pedirte que tú estés con Lidia, que ella va a tener tu palabra esta mañana, que tus palabras, Señor, a través de ella llenan nuestro corazón y que, bueno, podamos regresar a nuestra casa con los corazones felices, Señor, de saber que tú estás con nosotros, acompañándonos y dándonos el poder, Señor, para avanzar cada día y para poder llevar tu mensaje a otros. Gracias te damos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora invitamos a todos los pequeños que pasen al frente, que tenemos el rincón infantil a cargo de Andrea. Feliz sábado los nenes, si quieren venir a este banquito, así podemos participar y ver bien. Vení, sentate ahí. Ahí estamos. Bueno. El tema para hoy dice, queremos un rey. A veces nosotros queremos lo que tiene el otro y a veces no es una buena decisión. Hay gente que dice que el pastito es más verde del vecino que el que tenemos en casa. ¿Qué querrá decir? Eso, que a veces vemos que por ahí es más verdecito, más lindo, y por ahí el nuestro también es igual. Pero vemos que por ahí es mejor. Eso es envidia, ¿sí? Es el mismo pasto. Sale el sol, el agua, pero a veces creemos que el de lo otro es mejor. Bueno, esto le pasó a Israel, ¿sí? Al pueblo de Dios. Los israelitas estaban en una época liderados por Samuel, el profeta de Dios. Los israelitas necesitaban tomar una decisión, hablaban con el profeta hablaba con Dios, y de esa manera Samuel les contaba al pueblo cómo debían vivir, ¿no? Pero veían que los pueblos de alrededor tenían rey, tenían reyes, y ellos también querían tener un rey. ¿Habrá sido una buena decisión? Y le dijeron a Samuel, ¿y Samuel cómo se sintió? Dijeron, no queremos que vos nos ayudes, no, queremos ahora un rey. ¿Cómo se habrá sentido Samuel? Triste, estaba triste. Pero Dios, ¿saben cómo es Dios? Dios nos deja hacer a nosotros tomar decisiones y puede ser que no. Sí, nuestras decisiones van a ir por bien o por mal, pero si no están de la mano de Dios, siempre terminan mal. Así que, como Dios no nos dice, no somos robots, nos deja tomar decisiones. Dios respeta la voluntad de todas las personas y dejó que los israelitas también tuvieran un rey. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el rey que tuvieron los israelitas? Saúl. Saúl fue elegido para ser el nuevo rey de Israel. Era un hombre alto, tenía buena apariencia, llamaba la atención y era más o menos como esta linterna, miren, así, grandota, brillosa. Y si la prendemos, miren el techo, ilumina, ¿vieron? Tiene una luz potente. Mirá, poné la mano ahí, wow, ahí está. Y llega lejos también, ¿eh? Mirá, allá a lo lejos ilumina. Atrás, allá, mirá. Y así
fue elegido rey Saúl para el pueblo. Pero al comienzo los israelitas estaban felices porque tenían un rey, pero porque los demás pueblos tenían un rey. Ellos querían un rey como los demás. Pero la linterna dejó de brillar al tiempo. A ver, ¿qué le habrá pasado a esta linterna? A ver acá, me ayuda. Vamos a ver qué le pasa a esa linterna, que viene a ser Saúl, un rey. Se volvió orgulloso, comenzó a tratarlos mal a los israelitas, a exigir derechos. Y miren, ya no brilló más, no alumbró más, no tomaba buenas decisiones. Ay, qué triste este pueblo, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros. Pero miren, voy a enchufar esto acá. Les voy a mostrar desde ahí, ¿no? Acá tenemos un enchufe. A ver, el ventilador. ¿Ves? Ay, ¿podré desenchufar algo de acá, Javi? Si no, acá, no te preocupes, acá hay uno. Miren. No sé si se ve de ahí. Estamos la corriente. Bueno, hay que ponerle agüita. ¿Me presta agüita por ahí? Hay un poquito, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ahí hay agua. Vamos a probarlo para que vean. Un poquito de agüita. Ahí. Sí. No mucho. Recuerden que lo enchufé en la corriente, ¿eh? Ahí está. Enchufado a la corriente, tiene luz y cambia de color, ¿sí? Y era Saúl el que, enchufado a Dios, conectado a Dios, podía mostrarles la luz, podía mostrarles la verdad de Dios, las decisiones buenas, podía guiar al pueblo, ¿sí? Samuel. Esto quiere decir que cuando nosotros también nos conectamos a Dios, tenemos comunión, oramos con Él, charlamos con Él, podemos brillar, ¿sí? Podemos mostrar luz alrededor. Y la linterna tiene pilas. En algún momento, si no está enchufada la electricidad, si esas pilas no las cargamos, deja de funcionar. Así le pasó a Saúl. Dejó de funcionar, se fue apagando esa luz, ¿sí? Entonces, vamos a desenchufar eso. Los israelitas no pudieron ahora dejar de tener este rey, ¿sí? Se quedaron tristes, se quedaron con una linterna sin pilas, o sea, con un rey malo y que ya no amaba a Dios, Saúl. Al principio sí. Y ustedes van a ser, los niños, tentados a tomar muchas decisiones en esta vida, ¿sí? A veces querrán vestirse como los demás, a veces querrán hacer cosas que hacen otros nenes, pero ustedes conocen la verdad, conocen la Biblia, los papás le cuentan también, los que saben leer pueden leer, y los que no saben leer, los papás le enseñan de Dios. Y Dios quiere cosas buenas para nosotros, así que deseo de todo corazón que puedan estar conectados siempre a Jesús, que vayan creciendo y que los sigamos viendo acá y que esas pilas no se descarguen porque ustedes tienen una conexión especial con Dios. Así que su líder, su rey, sea Jesús, ¿sí? Ese es mi deseo. Él solamente puede iluminar su camino. ¿Hacemos una pequeña oración? ¿Algún nene quiere orar? Aileen va a orar. Querido Dios, Padre, gracias. También porque siempre vamos a tu casa. En nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora pueden volver con sus papás. Muchas gracias.
Feliz sábado, hermanos. Pensaba recién mientras escuchaba esta linda historia que mi sermón, o el sermón que Dios inspiró, tiene que ver con aquello que mostró allí la hermana, ¿no? Ya lo van a entender. Después, al final, el que entendió me va a ir a decir por qué estaba relacionado una cosa con la otra, ¿sí? No pedí a la directora, del Ministerio Infantil, pero imagino que los niños tienen alguna hojita por ahí, algún lapicito para dibujar. Les voy a pedir que presten atención y que dibujen al personaje que vamos a mencionar hoy de la Biblia, ¿sí? Que dibujen la escena que les llama la atención del personaje que vamos a mencionar, pero tienen que prestar atención primero a ver de quién vamos a hablar en la Biblia, ¿sí? Y después al final me muestran sus dibujitos, ¿sí? Si quieren. Y si quieren, para el otro sábado podemos mandar allí algún pequeño regalito también al que se anima a hacer un regalito. Saben, en cierta ocasión en una iglesia se escuchó una discusión, ¿sí? Una discusión entre un líder de la iglesia y una mamá. ¿Por qué? Porque esta mamá llegaba a la iglesia y sus niños, ¿sí? Ya un poquito más grandecitos, no querían entrar adentro del templo. Ellos preferían quedarse afuera y charlar, ¿sí? Aquí, evidentemente, no va a molestar si alguien se queda charlando afuera, pero en las iglesias que están quizá más cerca de la calle o en planta baja, a veces se escuchan murmullos, se escuchan ruidos que molestan por ahí, ¿no? Y discutían este líder con esta mamá. El líder le decía a esta mamá que ella no tenía autoridad con sus hijos porque no los hacía entrar a la iglesia. Y la mamá le decía a este líder que la iglesia era aburrida para sus hijos y por eso ellos no querían entrar. Al fin de cuentas, siguieron discutiendo un poquito más, cada uno fue a lo suyo, pero ninguno expresó alguna solución a este problema, ¿no? Imagino que acá esto no sucede, que en las iglesias de la Mibón esto no sucede, esto fue escuchado en alguna otra iglesia del mundo, ¿sí? Pero esto me llamó la atención y me hizo reflexionar en un pasaje de la Biblia, en una historia, en un personaje que se menciona por esta única vez en la Biblia, ¿sí? Vamos a abrir en el libro de Hechos. Antes vamos a ver un poquito el contexto en el que sucedió esta situación, ¿sí? El libro de Hechos, el capítulo 2. Versículos 46 y 47, dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia como la de hoy, cantando con amor a Dios, ¿no? Se escucha y se nota cuando una iglesia ama a Dios, las alabanzas. Aquí sucedía más o menos parecido, ¿no? Mucha gente que perseveraba, como dice allí, participaban con alegría de estos cultos, y dice que se iban añadiendo cada día nuevos hermanos, ¿sí? Para ser salvos, ¿sí? En el capítulo 20, vamos ahora al capítulo 20, y allí es cuando ya vamos a saber de quién vamos a hablar, ¿sí? En el capítulo 20, inclusive menciona en el versículo 7 que ni siquiera les importaba la hora o el transcurso del tiempo mientras estaban participando juntos, escuchando de la palabra de Dios, ¿no? El versículo 17 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea que hoy es sábado, tenemos actividades a las 14:30, así que hasta las 14:25 podemos seguir aquí predicando y hablando de la palabra de Dios. ¿Les parece? Para pensarlo, ¿no? En una iglesia en la que mi esposo fue pastor,
Había una hermana, se sentaba al fondo de la iglesia y llegaban las 12 y ella empezaba a mirar el reloj y a mirar a quién estaba predicando, ¿no? Para que se dé cuenta que ya era hora de irnos de la casa del Señor, ¿no? Qué lindo es pensar en estos textos que hemos leído y reflejar esto también nosotros, ¿no? Perseverar juntos, cantar unánimes, alabar a Dios juntos, ¿sí? Sin importar el tiempo, que transcurra el tiempo, porque es nuestro alimento espiritual y necesitamos alimentarnos también, ¿no? Y allí en este contexto, en esta situación, menciona en el versículo 9 que había un joven llamado Eutico, ¿sí? Que estaba sentado en la ventana. Y pienso en este Eutico, vamos a leer solo hasta ahí, hasta esa partecita. Eutico por algo estaba ahí. Yo me imagino que los niños que están aquí en la iglesia hoy, los adolescentes, están por algo aquí. No porque los trajeron por obligación. Están aquí porque quieren escuchar la palabra de Dios. Eutico estaba allí por eso, ¿sí? Él tenía interés en la palabra de Dios y por eso estaba allí, porque sabía que Pablo predicaba de Jesús y él quería escuchar. Y era un evento especial, ¿sí? El comentario bíblico dice, Hechos de los Apóstoles, dice que el hecho de que su amado maestro estaba por partir había hecho congregar a un grupo más numeroso que de costumbre. Se reunieron en un aposento alto en el tercer piso y allí, movido por el fervor de su amor y solicitud por ellos, el apóstol predicó hasta la medianoche. Qué lindo, ¿no? Eutico estaba allí, él tenía interés en escuchar la palabra de Dios, él quería conocer más de ese Dios que sus padres escuchaban, ¿sí? Y seguramente él también quería entregar su vida a Dios y quizá, pensando en un futuro, también predicar de ese Dios al que él había conocido, ¿no? Como mencionábamos, aquí hay muchos niños, quizá hay muchos euticos hoy, ¿sí? Puede ser los niños, la niñita que está sentada allí al lado de la hermana, ¿sí? Allí atrás veo algunos adolescentes jóvenes ya, ¿sí? Algunos de los niños que estuvo recogiendo las ofrendas, mis hijos, pueden ser euticos hoy, que están aquí para escuchar la palabra de Dios, para aprender más de Dios. Pero sucedió algo, ¿sí? Si nos quedásemos con esta historia hasta aquí, qué lindo, ¿no? Qué lindo que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan intenciones de escuchar de la palabra de Dios. Qué lindo que quedó registrado aquí que Eutico estaba allí, ¿no? Pero sucedió algo. Vamos a seguir leyendo el versículo 9, dice Eutico: rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Las horas fueron avanzando y ocurre este trágico accidente, ¿sí? Eutico se había sentado en la ventana, ¿sí? Quizás se había sentado en la ventana porque corría un poquito de aire, ¿no? Menciona el versículo 8 que había muchas lámparas en el aposento y me puse a averiguar un poquito y el comentario dice que eran antorchas alimentadas con aceite, ¿sí? Que seguramente consumían el oxígeno y era un aire pesado, como le decimos, ¿no? Me imagino estar allí y ahí vi que estuvieron abriendo un poquito las ventanas también para que circule el aire, ¿no? Me imagino que se sentía un poquito denso estar ahí sentado y menciona que estaba abarrotado de personas, ¿no? Mucha gente que estaba escuchando allí. Y Eutico se durmió. Y Eutico se cayó de la ventana. ¿Será que en nuestras iglesias hay euticos sentados en la ventana? ¿Será que están allí porque necesitan un poco de aire fresco? Como diríamos, ¿no? Con un pie adentro y con otro pie afuera. ¿Será que quizá están allí porque allí sentados en la ventana es una oportunidad para escaparse sin que nadie se dé cuenta porque todos están prestando atención a otra cosa? Quizá Eutico no solo se sentó allí por el aire fresco, sino por eso, porque
Él vio que era una oportunidad, si esto se pone un poquito aburrido, me escapo y nadie se va a dar cuenta, ¿no? ¿Será que en nuestras iglesias hay algún eutico así? Para reflexionar, ¿no? Para ponernos a pensar y a observar a nuestros euticos. Quizá no lo notemos porque estamos tan concentrados escuchando la palabra de Dios o en otras cuestiones y no notamos a los euticos de nuestras iglesias, ¿no? ¿Estamos haciendo algo nosotros para que nuestros euticos no se dejen vencer por el sueño? ¿Saben? El mundo tiene cosas tan lindas para ofrecer a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Esto de la pandemia yo creo que causó estragos e hizo que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan muchísimo más acceso del que tenían a la tecnología y allí, con un solo dispositivo, así de pequeñito, ¿cuánto daño puede causar a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Y ellos se sientan allí en la ventana esperando la oportunidad para poder escapar, para poder ir a buscar aquello que le es más atractivo. Leo una cita de los Hechos de los Apóstoles. En una de las ventanas abiertas estaba sentado un joven llamado Eutico. En ese lugar peligroso se durmió y cayó al patio de abajo. Inmediatamente todo fue alarma y confusión. Se alzó al joven muerto y muchos se juntaron en su derredor con lamentos y duelo. Pero Pablo, pasando por en medio de la congregación asustada, lo abrazó y ofreció una oración fervorosa para que Dios restaurara la vida al muerto. Lo pedido fue concedido. Por encima de las voces de duelo y lamento se oyó la del apóstol que decía: no os alborotéis, que su alma está en él. Los creyentes se volvieron a reunir gozosos en el aposento alto, participaron en la comunión y entonces Pablo habló largamente hasta el alba, ¿no? Esto es lo que menciona también allí la Biblia en los versículos 10, 11 y 12, ¿no? Sucedió esto trágico, Pablo reaccionó, dice allí la Biblia, descendió, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y de este texto quiero que reflexionemos en algunas cosas importantes que nos van a servir para rescatar a nuestros euticos de la ventana, ni siquiera dejarlos salir, ¿no? Justo hoy venía conversando con mi esposo, yo ya prediqué este sermón en otros lugares con otro enfoque, pensando después de la pandemia en aquellos euticos que ya cayeron y que nosotros tenemos que, como Pablo, ir a buscarlos. Pero ahora mi intención es que no los dejemos caer de las ventanas, ¿sí? Allí dice que Eutico estaba en un lugar peligroso, en la ventana, en un tercer piso. Aquí estamos en el segundo piso. Si alguien se sienta en la ventana, yo le tengo miedo a las alturas, no puedo subir una escalera porque ya me descompongo. Me imagino, ¿no?, un niño sentado allí corriendo tanto peligro, ¿no? Y no se menciona en la Biblia que alguien le haya dicho: Eutico, no te sientes allí porque te puedes caer. Y nosotros tenemos que reflexionar en esto también, ¿no? Avisarles a nuestros niños y a nuestros adolescentes que están en un lugar peligroso, ¿sí? La ventana es un lugar peligroso, porque allí podemos ver lo que está adentro, pero también podemos ver lo que está afuera, ¿sí? Pero para ello tenemos que nosotros como adultos volvernos observadores. Tenemos que observar a nuestros niños y a nuestros adolescentes a ver en qué están, ¿sí? Aquel niño adolescente que prefiere hoy no ir a la iglesia, ¿sí?, que nosotros como papás vemos que hoy no quiso hacer su cultito personal, que quizá en un momento del culto familiar le pedimos que ore y dice: no, yo no quiero orar, ¿sí?
Son todos detalles que nos llaman la atención, que nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Porque quizá está en la ventana, ¿sí? Otro detalle, cuando Eutico se cayó, dice allí en la Biblia que todo fue alarma y confusión. ¿Se imaginan? Yo me imagino, porque las mujeres, hay que reconocerlo, solemos gritar un poquito cuando suceden cosas, ¿no? Me imagino si había muchas mujeres, diríamos que fue un griterío, ¿o no? Todo fue alarma y confusión. Como pasa cuando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes comienzan a salir, ¿sí?, por la ventana. Nos alarmamos, ¿sí? Comenzamos a juzgar quizá al adolescente, al joven, al niño. Comenzamos quizá a sacar nuestras propias conclusiones, ¿sí? Y allí no hacemos nada. Como las personas que estaban allí con Eutico, no hicieron nada, ¿sí? Otro punto importante que mencionaba la cita también, ¿no? Muchos se juntaron en derredor con lamentos y duelo, ¿sí? Sucedió esto, nos alteramos, bajamos porque Pablo había bajado primero y entonces nos lamentamos. Si yo lo hubiese hablado, si me hubiese dado cuenta, no iba a pasar esto. ¿No les pasa a ustedes que a veces pasan cosas y nos decimos, si hubiese hecho esto o aquello? Si le hubiésemos prestado más atención quizás a nuestros niños en la adolescencia, estarían aquí y no se hubiesen caído por la ventana también, ¿no? Yo entiendo que esta es una iglesia que le presta mucha atención a los niños y agradezco por eso, porque es una iglesia interesada. El ver el hecho de que los niños estén recogiendo las ofrendas es porque se le da participación a los niños. Estamos formando líderes. Los niños tienen que tener su espacio en nuestra iglesia, ¿sí? Tenemos que interesarnos por ellos y no lamentarnos cuando ellos se fueron. Pablo, ¿qué hizo? Permiso, reaccionó. Fue y actuó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que estar atentos observando a aquellos que pueden estar sentados en la ventana, pero tenemos que estar atentos a aquellos que ya se cayeron por la ventana y reaccionar rápido. Actuar, ir a buscarlos, ir a orar por ellos, orar con ellos, como lo hizo Pablo, para poder traerlos nuevamente. Mencionábamos, ¿no?, que Pablo oró y ocurrió el milagro. Hoy en la escuela sabática mencionaban algunas personas que han resucitado en la Biblia. Bueno, Eutico también es uno de ellos. El pedido de Pablo fue concedido. Dios le respondió, así como quiere Dios responder a nuestras oraciones. Tenemos que orar con fervor, con fe, por nuestros niños y por nuestros adolescentes. Quizá nuestros niños hoy vienen a la iglesia porque nosotros los traemos, porque no les queda otra. Ya los adolescentes empiezan a decir, yo no quiero ir. Actuemos hoy con nuestros niños, trabajemos hoy con nuestros niños para que ellos no quieran sentarse más adelante allí en la ventana. Yo quiero hacerles una pregunta para pensar después de leer estos textos. ¿Con quién nos sentimos identificados? Quizá yo mencioné niños, adolescentes, jóvenes, pero quizá hay algún adulto que esté sentado hoy en la ventana. Está aquí, pero está luchando con continuar aquí. ¿Será que nos sentimos identificados con Eutico? ¿Será que nos sentimos identificados hoy con estas personas que estaban allí reunidas y que ante la situación se alteraron, se asustaron, pero no hicieron nada?
¿O será que nos podemos sentir identificados con Pablo? Que ante estas situaciones salimos rápidamente a actuar. Para pensarlo en esta tarde, para volver a leer la historia de Eutico y para reflexionar en esto, ¿no? Pero no solo para pensar y reflexionar, sino para ponernos en acción. Tenemos que ser una iglesia atenta a nuestros euticos, a aquellos que están allí a punto de caer y actuar rápidamente para que nuestros niños y nuestros adolescentes continúen en nuestra iglesia. ¿Cómo podemos hacer esto? En primer lugar, necesitamos ayudarlos a que ellos tengan una experiencia personal con Jesús. Nosotros contamos muchas historias de la Biblia, ¿sí? Personajes de la Biblia que les han sucedido milagros extraordinarios, podríamos decir. Pero necesitamos que ellos también tengan sus milagros extraordinarios y que reconozcan que esos milagros vienen de Jesús. Necesitamos que nuestros niños, nuestros adolescentes tengan una vida personal con Dios, ¿sí? Una relación personal con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hace un rato, en uno de los anuncios, ¿qué se anunciaba? A ver, no la capacitación, no el club, otra cosa. Tampoco eso. La suscripción. Qué importante es velar porque nuestros niños tengan su folleto de escuela sabática. Quizás no saben leer. Y uno dice, no, leo del celular. No. A ellos les encanta, a los niñitos, y las que son mamás saben, y docentes, les encanta ver los dibujos, relacionan los dibujos con las historias, leen las historias, las cuentan y van incorporando conceptos de la Biblia que de otra manera quizá no se los podríamos dar, ¿sí? Qué importante es velar porque nuestros niños tengan. No velar solo porque mis hijos tengan, sino velar porque mis hijos espirituales también tengan su folleto de escuela sabática y su meditación para que ellos comiencen a tener una relación personal con Jesús. Otra cosa importante es que tenemos que hacer como iglesia, cerrar las ventanas. Tenemos que cerrar. Aquí hay muy lindas cortinas. Vi que cuando estaba un hermano abriendo, otro hermano, imagino que sintió frío y cerró las ventanas. Tenemos que cerrar las ventanas. Tenemos que tener actividades para nuestros niños y nuestros adolescentes para que ellos no tengan tiempo de siquiera mirar por la ventana. Hace poco una base de juveniles nos contaban, todos, estaban los niños y los líderes, de que ellos no tenían tiempo, los adolescentes no tenían tiempo para nada. Todos los sábados tenían alguna actividad, tienen reuniones cada 15 días de grupos pequeños, predican en diferentes iglesias, ¿no? Están ocupados. No tienen distracciones, no tienen tiempo de mirar por la ventana. El hecho de que esto no significa que tengan que ahora salir a hacer todas estas actividades con nuestros niños y adolescentes, ¿no? El hecho de que le demos participación en la iglesia, que ellos se sientan parte de la iglesia, ayuda a que ellos no necesiten mirar por la ventana, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros niños a vivir de acuerdo con el llamado de Dios y el propósito para sus vidas. Todos tenemos un propósito para nuestras vidas. Dios nos llamó a todos, a grandes y a niños, para poder hacer ¿qué? Y este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Tenemos que ocupar a nuestros niños en la misión. Tenemos que ayudarlos, darles herramientas para que ellos también salgan a predicar. Y aquí hago un paréntesis. La primera herramienta que tenemos que darles es enseñarles con el ejemplo. Porque el niño, si ve que lo haces, lo va a querer hacer. Si no, ¿y vos por qué no lo haces? Por último, tenemos que reconocer que los niños no solo son el futuro de nuestra iglesia, sino que son el presente. Una iglesia en donde no hay niños
Nosotros hemos visitado algunas con mi esposo y cuando volvemos, porque siempre que volvemos de las iglesias vamos charlando de algunas cositas y mencionamos, ¿no? Esta iglesia, en poco tiempo, si la iglesia no acciona, no hace algo, la iglesia se va a tener que cerrar, porque no tiene niños. Los niños son el futuro de nuestra iglesia, pero también son el presente. ¿Se imaginan ustedes hoy sin esos soniditos en nuestra iglesia? A mí no me molesta, a mí me gusta escuchar, porque significa que en la iglesia hay vida, ¿sí? El sábado pasado estuvimos en una capacitación, perdón, yo me voy un poquito por las ramas, pero hicimos una actividad, después la vamos a hacer esta tarde, capaz que spoileo la actividad esta tarde, pero bueno, hicimos una actividad, no les voy a contar cuál, y estábamos dentro del templo. Después de la actividad nos acompañó Vicky de Caviglione y preguntó si los hermanos consideraban que esa actividad había sido irreverente. El que quiere saber la actividad va a tener que venir esta tarde a ver cuál era y después nos dice si considera irreverente o no. Y sabe que algunos hermanos dijeron que sí, que consideraban irreverente esa actividad. Pero no era irreverente, era algo normal y natural que hacen los niños. Hay un límite, obviamente, entre lo normal y natural y la irreverencia, ¿no? Pero es lindo saber que en nuestra iglesia hay niños y que están adentro, que no están en la ventana o que ya se cayeron. Si alguna vez hemos de trabajar con fervor, es ahora. El enemigo nos está apremiando por todos lados como una inundación. Únicamente el poder de Dios puede salvar a nuestros hijos de ser arrebatados por la marea del mal. La responsabilidad que descansa sobre padres, maestros y miembros de las iglesias en cuanto a hacer su parte cooperando con Dios es mayor de lo que puede expresarse en palabras. Padres, maestros y miembros de iglesia, todos tenemos la responsabilidad de velar por la vida espiritual de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Gracias, porque yo sé que lo están haciendo. Quizá Dios hoy nos está invitando a hacer una milla extra. No velemos solo por aquellos que están aquí, sino que velemos también por aquellos que ya se cayeron por la ventana. Hoy mencionaba yo que la adoración infantil tenía algo que ver y les voy a decir qué es. Nosotros tenemos que conectarlos a la electricidad, tenemos que ayudarlos a que ellos estén conectados. A los que son más chiquitos, ¿qué se les dice? No toques los enchufes, con ayuda de un adulto. Pero a los que son más grandes tenemos que recordarles que tienen que estar conectados. Si no, se van a caer por nuestras ventanas. Jesús está viniendo pronto. Tenemos una gran responsabilidad como padres, como maestros y como miembros de iglesia, para que cada niño, para que cada adolescente, para que cada joven y para que cada adulto continúe aquí en la iglesia, continúe preparándose y que cuando Jesús venga como gran familia podamos ir todos juntos a vivir con Él por la eternidad. Que Dios los bendiga. La familia de Dios, himno 531, para terminar el culto divino. ¿La oración puede ser? Qué
Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque somos parte de tu familia, Señor, porque sabemos que muy pronto vas a venir a buscarnos y queremos que todos juntos podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser como adultos más observadores de nuestros niños, de nuestros adolescentes, a poder ayudarlos en su crecimiento espiritual, a que puedan tener una relación contigo, Señor. Ayúdanos como iglesia a salir a rescatar a aquellos euticos que ya no están hoy dentro de nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo aprendido, a que podamos ser de bendición para aquellos, Señor, que todavía no te conocen y que podamos terminar de predicar el Evangelio pronto, así tú vienes, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras equivocaciones, Señor, encomendamos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén.